separados, pero siempre y cuando funcionen como papá y como mamá. Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna, no sé, conferencia dentro de los UNEMECAPA que nos ayude a llevar estos 5 elementos a la mayor? Estamos capacitando precisamente hoy en la mañana con Ajá. los en el DIF y en salud del municipio. Estamos capacitando a estos promotores para que den estas charlas a los papás. Yo creo Bien. que próximamente van a tener noticias de todo el trabajo que vamos a hacer en la comunidad de Tierra Colorada a través de nuestros promotores, ¿no? Entonces sí estamos dándoles la capacitación. Una charla así, hay gente que me ha preguntado, oye, en YouTube hay, no tenemos todavía esa Ok. parte, queremos abrir una página en YouTube para subir charlas, Ok. tanto para padres como para los muchachos, y luego les avisamos si la llegamos a abrir, ¿no? Claro. Pero sí, estamos trabajando en eso. Bien. Estos son los 5 elementos. Las 10 recomendaciones son dirigidas a promotores, ¿verdad? No, las 10 recomendaciones son dirigidas a los papás que Ok. tienen que ver con estos 5 elementos. ¿Sale? Por ejemplo, te decía, 5 elementos, valores, comunicación, expresión de emociones y sentimientos, reglas y consecuencias y cercanía y supervisión. Ok. Esos elementos son los que son importantes que se desarrollen dentro de una familia. ¿Y las 10 recomendaciones son específicas? ¿Cómo hacerlo? Adelante. ¿Cómo puedo trabajar? Es decir, por ejemplo, si yo quiero fomentar estos 5 elementos que te estoy diciendo que son fundamentales, Ok. ¿qué tengo que hacer primero? Primero, ser el ejemplo. Sé congruente lo que tú dices con lo que tú haces. Esa es la primera recomendación. Primera recomendación que te hago para que todos los elementos se puedan se dar. puedan cumplir. Claro, si yo te estoy hablando de valores, tengo que empezar por mí. Si yo Así te hablo de es. comunicación, tengo que empezar por mí. Si yo te hablo de expresión de sentimientos y emociones, tengo que empezar por mí. Así es. Por eso así es. decía la doctora, el primer grupo que se va a capacitar son ellos, los que van a promover. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo puedo? Imagínate que yo te vengo a enseñar a hacer muñecos de peluche, pero yo no lo sé hacer. Así es. ¿Cómo va a salir tu muñeco? Pues no va a tener ni forma, ni pies, ni ¿Por cabeza. qué? Si yo te voy a enseñar. Bueno, pero si no lo sabe, pues Ok, primero tengo que aprender. Así es. Para poder enseñar. Y es lo que estamos haciendo con los trabajadores del ayuntamiento de aquí de Tierra Colorada. bien. La primera recomendación es ser el ejemplo. Segunda recomendación, conocer a los hijos. ¿Con quién andan tus hijos? Los amigos de tus Ok. hijos. Sí, porque por ejemplo, dice, mamá, me voy a estar, sí, vete. O mamá, voy a estar, sí, vete. Y a veces no nos damos cuenta, sobre todo hoy en día, porque andamos con los celulares o la tele, de con quién andan mis hijos. Y eso tiene que ver con supervisión y cercanía. Ok, pero aquí hay una cosa muy importante. No solamente es ver con quién se va, ¿no? Porque dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Así es. Sino es que tienes que acercarte para conocer bien a tu hijo, ¿no? Su personalidad, qué es lo que le agrada, qué es lo que no. Y aguas, hay una cosa aquí que es muy importante de decir. A veces en casa son unos, pero en el contexto social son otros. Y ahí ya metemos la tercera sugerencia, A ver. que es hablar y escuchar a tus hijos. Y hablar y Wow. escuchar a tus hijos no nada más las palabras, sino también tu cuerpo habla. Así Por es. ejemplo, tú me puedes estar hablando y estar bostezando. Yo te puedo decir, oye, Osvaldo, ¿tienes sueño? Y tú vas a decir, no tengo sueño. Ah, bueno, me da la impresión que sí tienes porque estás bostezando. Así es. Entonces, por eso es bien importante esta parte del contacto visual. ¿Sí? Así Y te es. decía, ahí está el tercer elemento, la tercera sugerencia. Habla y escucha escucha a tus hijos. La cuarta, Fomentar valores. muy apegado a los valores. Sí, fomentarlo. Y fomentarlo no con palabras, decir, oye, mi hijo, sé respetuoso, oye, mi hijo, no haga, oye, mi hijo, sé puntual, oye, mi hijo. No, se tiene que predicar con el ejemplo. Respetar. Si hablo de respeto, soy la primera en hacerlo. Si hablo de que de una u otra forma tienes que ser puntual, soy la primera en hacerlo. Si hablo de responsabilidad, soy la primera en hacerlo. Así es. Dice por ahí, el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Cierto. ¿Sale? Recordemos, Eli, que los valores son más importantes, son los Sí. cimientos de toda sociedad. Así es. Así es. Alguien decía, ahorita que dice eso, la compañera, en una charla allá en Acapulco, Osvaldo, te he de comentar que un padre dijo, no, pero yo no le enseño esto a mis hijos, yo no le enseño esto, es que la sociedad de hoy, es que la sociedad, y se me ocurrió decirle, oiga señor, ¿y quién dirige la sociedad de hoy? Los adultos de hoy. Si los adolescentes de hoy están perdidos, preguntémonos cómo estamos Así nosotros es, como sí adultos. es cierto, sí ¿No? es cierto. Ok, el otro elemento, Osvaldo, Ajá. ahí te va, fortalecer autoestima, ¿verdad?
Chécale cuando un niño un niño de preescolar sale con su dibujito, Así todo es. garabato y medio, y se lo enseña a mamá. Y va bien contento y se lo enseña a mamá. ¿Y qué dice la mamá? Ah, sí, pum, lo es un lado. Así es, sí es cierto. Checa esa parte, ¿no? Cuando el niño hace algo y a lo mejor no está bien hecho, pero él hizo su mayor esfuerzo. Así es. Y a veces es ignorado por nosotros. O decimos, eres un tonto, eres un menso, eres... Chéquele si con estas palabras nosotros no crecimos. Sí es cierto, sí es Ok. cierto. ¿Saben por qué? Porque en la mayoría de las familias las escuchas, ¿no? Y a veces las personas tratan de sobresalir, pero no falta la persona que dice, no, a ver, espérate, es que tú no puedes, ¿no? O sea, sí nos llega a suceder siempre. Y qué padre que también sea uno de los puntos importantes. O que tú mismo te saboteas, ¿no? Tú mismo Así te es dices, cierto, ay, sí es cierto. Hice esto y, ay, qué tonta fui, o qué tonto, ¿no? Así es. Sería interesante que cada vez que... ¡Ay, qué tonta! A ver, espérate, no fue una tontería, fue un error. Y Así los es. errores como humanos se valen. Y ¿no? podemos aprender de ellos. Así es. Otra recomendación, Osvaldo. Ok. Enseñarles a nuestros hijos a decir no. ¿Por Bien. qué digo esto? Porque tristemente cuando los chicos a veces no quieren las cosas, nosotros imponemos. Hay que saberle a los chicos enseñar cuándo sí y cuándo cuándo no. no. Por ejemplo, estábamos viendo en la mañana con los compañeros promotores que una forma de enseñar a los hijos a decir no es respetándole su no. Sí, es Típico. cierto. Oye, mijo, ¿quieres ir donde tu abuelita? Y los niños dicen, no, vas a ir. Oye, entonces no le preguntes. Así es. Porque entonces te va a decir, como quieras. Oye, mijo, ¿quieres ensalada o quieres pollo? ¿Quieres? Ah, pollo, mamá. No, te voy a dar ensalada porque ahorita no tengo pollo. Entonces, ¿para qué Así le es, sí es preguntas? cierto. ¿Sí me explico? Entonces, es hacer válida la palabra o la respuesta que te está dando tu hijo. Y respetarla. Y respetarla, ¿no? Fíjense, yo hago mucho hincapié en cómo encontramos las familias, porque estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahorita en casa se identifica con lo que estamos diciendo. Sí, por ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal no me gusta el arroz, ¿no? Pero si mamá viene y dice, es que come arroz, es que fíjate que está bien sabroso, es que eso y es que el otro, y trata de inducirte la idea de que realmente lo hagas, cuando a lo mejor quizás esa no es tu decisión. Bueno, Sí. ahí te va. Es un ejemplo sencillo. Sí, es un ejemplo sencillo, pero ahí va una situación interesante, Osvaldo. Sí. Ok, a ti no te gusta el arroz, pero te puedo llegar a decir, ¿sabes qué, Osvaldo? Es que no tenemos otra cosa que comer. Ah, porque claro. a veces así sucede, Sí. ¿sale? Entonces, es saberle llegar y es saberle hacerle entender. Los niños entienden, además que de repente decimos, no, es que los niños aprenden, de Así forma es. diferente, pero aprenden. Todos aprendemos Claro. en algún momento, más tarde que temprano, pero aprendemos. Entonces, si nosotros les enseñamos, les comentamos a los chicos cuándo sí, cuándo no, pues adelante. No, por ejemplo, típico que yo he visto en las casas allá en Acapulco, no sé si aquí suceda. Mijo, No vete- creo, no creo. No creo, ¿verdad? Mijo, vete a comprarme una cerveza, una caguama. Me tocó ver, Osvaldo, una Sí. ocasión allá en Acapulco, iba hacia una escuela a dar una charla y vi como a un niño se le cayó una caguama. ¿Sí? Sale la mamá muy molesta y le empieza a pegar. ¿Con qué mensaje cree que se quedó el niño? Es más importante la caguama que yo. Así es. ¿Sí? Entonces, chequen los mensajes que damos de repente, sin querer, a nuestros hijos. Y es que, ¿sabe qué es lo que pasa? O nos lleva a la rutina o nos lleva de repente la falta de economía, ¿no? O sea, es una tras otra. Quizás yo creo que para que podamos sobrellevar eso, tenemos que desaprender lo que ya hemos aprendido. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros quizás nos educaron de aquella manera. Así es. Sí, seguimos con el siguiente Pero bien punto. lo dijiste, si lo aprendimos, Hay que y desaprenderlo. se puede volver a aprender. Así es, sí es cierto. ¿Sale? O sea, no estamos determinados. El ser humano no está determinado. No, lo que somos no es algo que ya esté estipulado, Así sino es. nosotros lo vamos haciendo conforme vamos aprendiendo del contexto. Siguiente Así es. sugerencia. Otra sugerencia es fomentar vida saludable. Ah, qué padre. Sí, ahorita estamos viviendo situaciones de la pandemia y algunas Sí, es de estas cierto. cosas tienen que ver con el estilo de vida que llevamos. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas más vulnerables, doctora? Las personas que tienen enfermedades crónicas, personas Ahí con está. obesidad, con diabetes, con la presión elevada. Entonces, esto es un punto bastante crítico en este momento de la pandemia. México tiene el primer país en obesidad, es el primer lugar a nivel mundial en obesidad.
eso hace que el incremento de personas que han fallecido por COVID sobrepasa la media que estaba estipulada. Y ya tenemos niños con diabetes. Así es. Híjole, complicado. O sea, estamos hablando de una situación muy complicada porque sí es cierto. O sea, miren, por ejemplo, ¿no? Vamos a comer y lo primero, vete por la coca. Exacto. ¿No? O sea, ahí empezamos mal, ¿no? Y relativamente, pues no siempre nos han enseñado así. Siempre hemos vivido con esa cultura, ¿no? Ahora chécale, yo te diría, ¿qué te es más caro, la coca o el agua natural Bonafón? Ay, ya me estoy... Gol, el agua natural. Imagínese Bonafón. Bueno, ya se me fue. Pero bueno, ya. ¿Qué es más caro, el agua o la coca? No, pues la Coca-Cola. ¿Verdad que la enfermedad Sí, cuesta? así es, sí, Y claro. aunado a que la familia mexicana consume refresco 5 días a la semana, ¿cuánto estamos gastando 3 veces Sí, al es día? ¿Cuánto cierto. estamos realmente gastando en producir nuestro propio mal prácticamente? Así Porque estamos es. condicionándonos a tener enfermedades más jóvenes. Desafortunadamente a los 30, 25 años ya tenemos personas con diabetes, con hipertensión, y eso es condicionado por nuestros malos hábitos. Hábitos alimenticios. Pues hablamos de obesidad, diabetes, prácticamente todo viene de lo que comemos. Bien. Ya eso agrégale que últimamente los regalos que más se dan en Navidad o en Reyes son los celulares, Así es. ¿no? ¿Y quién fomenta eso? Los papás. adultos. Los Así es. adultos. Así es. Y bueno, fíjense nada más. Y antes, por ejemplo, veías en las tardes, los niños salían a jugar a las calles y corrían, iban, ¿no? Y aunque fuese descalzos, subían y bajaban. Y ahora ya no es así, ¿no? O sea, te quedas sentadito o tecleando en tu teléfono y prácticamente no pasa nada, ¿no? Y el papá creo que le cae mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues mientras el niño esté entretenido y él pueda hacer sus actividades, no hay bronca. O sea, Pero cuando no, a ver, sácalos. es cierto, es cierto. Nosotros mismos vamos llevando a los niños A eso, a estas situaciones. ahí está. Siguiente sugerencia. La Otra más. Nosotros hablamos de que cuando hablas con tus hijos y tú sospechas de que algo mal anda con tus hijos, Sí. no es enojarte, no es gritarte, no es gritarle, es manejar tus emociones para que lo puedas escuchar realmente y él tenga la confianza de hablar. Entonces, su escucha a mecha. tu hijo sin que exista por intermedio las emociones. ¿Sí me explico? Ser objetivo. Ser objetivo más que subjetivo. O sea, sí te da miedo que tu hijo, sí te da miedo, pero escúchalo. Porque a veces, en lugar de abrir un canal de comunicación, lo cerramos. Sí, es cierto. Me tocó, te voy a comentar una experiencia. Sí. En una secundaria estábamos hablando de comunicación y le decíamos, chicos, pues comenten sus papás, hablen con sus papás. Se para una chica y dice, yo ya no. ¿Por qué no? Porque dice mi mamá que soy una cualquiera, porque ando con todos los hombres, con ya no sé qué. Y ya no le quiero comentar nada porque en lugar de que me escuche, me regaña. Ahí está abriendo canal de comunicación o está cerrando canal de comunicación. Está cerrando el canal. Por eso es que los chicos no se atreven. Y regresamos al punto. No hay retroalimentación. Exactamente. Hay tantas cosas que aprender de los muchachos, Osvaldo, que si en verdad nos pusiéramos a platicar con ellos, nos dicen muchas cosas a través de la música que ellos mismos escuchan. Sí, es cierto, porque escuchas tantito lo que ellos escuchan y te da una idea, ¿no? De lo que realmente como es su personalidad. Así Ahí es, está. Osvaldo. Siguiente sugerencia. La última para cerrar es esta parte que te decía de manejo de emociones. Bien. Sí, hay que aprender a manejar emociones. Cuando el papá de una u otra manera está triste, hay que reconocer, ¿sabes qué, mi hijo? Sí estoy triste. Si está enojado, hay que reconocer, ¿sabes qué, mi hijo? Sí estoy enojado. ¿Para qué? Para que él mismo vaya aprendiendo. Porque es típico, te decía al inicio de la charla, ¿no? Le pregunta el chico al papá, oye, papá, ¿estás enojado? No estoy enojado, pero quítate porque se me está haciendo tarde, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas al niño, oye, mi hijo, ¿estás enojado? No estoy enojado. Pues es que tú le estás enseñando lo mismo. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, algo que vimos en la mañana también, algo que no se nos enseña son las emociones, son el manejo de emociones, son la canalización adecuada de estas emociones. Y si nos damos cuenta, la emoción juega un papel fundamental en Sí, la es conducta cierto. humana. Porque a partir de lo que tú sientes es lo que tú piensas, y lo que tú piensas es lo que tú sientes, y estas dos van encaminadas a lo que tú haces. A lo que tú haces, a lo que tú reflejas, a cómo te comunicas y si pues te dejas llevar, la cosa ya valió. Así es. Y ya recomiendo un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Tu hijo, tu espejo. Ok. Sí, está en YouTube
Y efectivamente, cuando a consulta nos llevan a los muchachos o a chiquitillos de